Muchas veces hemos hablado del bullying y hemos hablado, mi hijo es el que recibe el bullying, a mi hijo le hacen bullying, pero muy pocas veces hemos hablado de que mi hijo es el que hace el bullying. Y hoy tengo el inmensísimo placer de estar acompañada por Paloma Carvajalino, psicóloga, especialista en todos estos temas, me consta, trabajadora incansable de toda esta temática, quien hoy nos viene a acompañar. Paloma, ¿qué vamos a hacer definitivamente con los hijos que hacen bullying a otros? ¿Cómo estás, Carmen? Gracias. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia. Eso viene de la familia, eso viene de los papás, eso viene de casa, porque aunque querramos o no, es una réplica o una forma de expresar situaciones que se presentan en casa. Claro, pero en muchas oportunidades los niños o quizás los padres también deben entender qué es lo que está pasando, Sí. Porque a veces no entendemos por qué mi hijo toma la iniciativa de propinarle una agresión al otro o de propinarle bullying al otro. De hecho, más allá de entender lo que nos suele pasar a veces, Carmen, es que no somos capaces de reconocer que nuestro hijo pueda ser capaz de hacer ese tipo de cosas en el colegio, porque decimos, pero es que en casa nunca se comporta así. Entonces, ¿cómo es que llega al colegio y tiene este tipo de situaciones? Entonces, lo primero es entender qué puede pasar y lo segundo es obviamente nosotros como papás empezar a buscar ayuda. Claro, en ese momento muchos se estarán preguntando, ¿pero qué es lo que le pasa a mi hijo o qué tiene para que en realidad tome la iniciativa de propinarle o de hacerle bullying a los demás? Son niños que generalmente son muy inseguros, que tienen muy baja autoestima y que además tienen baja tolerancia a la frustración o al fracaso. ¿Qué más caracteriza a estos niños para al menos indicarle a los padres que si el hijo presenta este tipo de características, estamos frente a un caso de una persona que hace bullying? Bueno, lo primero que tenemos que ver nosotros es que son personas que son muy poco empáticas, o sea, son niños que tienen problemas con el tema de empatizar con otras personas o con otros niños de su propia edad, pero además son niños que son pasivo-agresivos en casa, que son unos chiquitos a los que ustedes obviamente, por ejemplo, les dan una orden, una instrucción y es un niño que reniega, como decimos nosotros, de lo que estamos diciendo, pero además de eso es agresivo a la hora de responder y a la hora de actuar. Y obviamente son niños que tienen muchos problemas de socialización. Claro, pero se podría decir porque ahora están muy en boga los conocidos populares en los colegios. Sí. Estos populares en muchas oportunidades hacen bullying. ¿Tienen esas características o detrás de ellos demuestran que necesitan acercarse a la gente y que tienen problemas de socializar? Claro, completamente, pero además eso de los grupos populares no es que esté de moda en este momento, es que digamos que las redes sociales nos permiten visualizarlo diferente, pero eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ese grupito, si ustedes se dan cuenta y entran a estudiar ese grupo, son personas que primero no saben estar en soledad y segundo son personas que viven constantemente buscando atención y digamos que cercanía de otras personas, por esa razón siempre están en grupo, pero eso que te estoy mostrando es que viene de casa. Lamentablemente son niños que en casa son abusados o hay una figura muy dominante y autoritaria en casa y lo que pasa es que replican ese comportamiento afuera. Claro, ¿qué consejo podemos darle tanto a los papás como también a los directivos de los colegios? Porque yo pienso que debe ser un trabajo mancomunado entre las instituciones y la casa. No podemos dejar tampoco al papá o a la mamá abandonados cuando sabemos que en el colegio es el foco verdadero de agresión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que tienen que entender que es un trabajo en equipo, como lo acabas de decir. Segundo, tenemos que crear rutas de ayuda entre el colegio y crear rutas de ayuda con los papás. Además, un trabajo muy importante que es el que hacemos nosotros en el centro y es tratar de psicoeducar a esos papás e informarlos acerca de lo que puede pasar, porque es que tener un hijo que hace bullying no lo hace malo, sencillamente tenemos que modificar patrones de comportamiento. Claro, a veces para los papás es completamente difícil aceptar que debemos desaprobar ese tipo de conducta. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos que hacen bullying que desaprobamos esa conducta? Pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer si nosotros la hacemos o no la hacemos en casa. Es lo primero que tenemos que reconocer. Y si llegamos a hacerla o a tenerla nosotros en casa, pues empezar a modificarla. Tenemos que hacer todo un trabajo de terapia para poderlo hacer. Claro, pero y cuando analizar
qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien con el hijo en casa, eso implica que también el hijo me va a decir definitivamente, tú lo estás haciendo, papá. Claro, totalmente. Me voy a exponer al hecho de que él me vea como un observador y me diga, pero es que si tú lo haces, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Exactamente. Entonces, como nos recomienda la doctora Paloma Carvajalino, hay que resolver el conflicto del hogar. Enseñémosles a distinguir las emociones negativas, las emociones ajenas, ser empáticos y eso sí, como bien nos los aconseja hoy Paloma, intervención terapéutica familiar e individual para los que se vean comprometidos. Agradezco, Paloma, tu compañía. No nos olvides, regresa a esta casa que tanto te quiere. Gracias, Carmen, y por muchas favor, gracias. Tus redes sociales antes de pasar a nuestro tema. @psicóloga Paloma Carvajalino y ahí encuentran muchísima información. Bueno, ahora seguimos con más información interesante para todos ustedes.